Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera. Mira, han sido muy atípicas o a lo mejor está convirtiendo en parte de alguna circunstancia común que de pronto se vaya el presidente sin más ni más respondiendo a la pregunta de dos corresponsales. Bueno, fue de tres. Primero fue Carlos Guzmán, si no me equivoco, luego Sandy Aguilera y finalmente el compañero Damián, que pues estuvo ahí en de Demián Duarte, perdón, el compañero Demián Duarte que estuvo ahí en la mañanera. Pero mire, tal vez lo que llamó más la atención hoy fue pues lo que plantea el presidente sobre el Poder Judicial, ¿no? Es verdaderamente fuerte. Mire, y todo comienza precisamente con la pregunta de Carlos Guzmán, quien le cuestiona al presidente sobre la designación de Ernestina Godoy, y el presidente pues comenta que opina a favor de ella, pero que obviamente van a votar en contra de los opositores y que él tiene que decir lo que piensa, ¿no? Es una extraordinaria abogada, honesta, íntegra, incorruptible, de lo mejor, y a quien conoce desde hace muchos años, pero que hay una oposición conservadora que no está de acuerdo con que continúe, pues quisieran meter a puro abogado corrupto para proteger los intereses de la oligarquía y la delincuencia. Planteó que Ernestina Godoy impartió justicia ante el famoso cártel inmobiliario, este negocio que él, así lo dice él, tenían los panistas, así lo dice el presidente, y también buscó justicia con el fiscal de Morelos, el muy cuestionable Uriel Carmona. Mire, con esto creo que tendríamos que comenzar, porque hoy es el día en el que se trata, ahí en la conferencia de prensa mañanera, ya la muy sonada sección del quién es quién de las mentiras de la semana. Un quién es quién de las mentiras de la semana que fue mucho más corto por el huracán en Guerrero, pero que tuvo mucha sustancia específicamente al hablar de Uriel Carmona. Le platico por qué. Mire, no sé si por ahí pudiera el equipo echarnos la mano, a ver si ya tienen ese clip, si ya lo tiene por ahí, don David, pero si nos puede conseguir el 25, porque en ese tema del quién es quién de las mentiras de la semana, se exhibió al magistrado Reinaldo Manuel Reyes Rosas. Ya sea que nos consigue ese clip, don David, o que se vaya directamente a la imagen de este magistrado. ¿Por qué? Porque en este momento del quién es quién de las mentiras de la semana, se habla de cómo es que este sujeto, el magistrado Reinaldo Manuel Reyes Rosas, participa en la marcha de la defensa de los privilegios del Poder Judicial, ¿no? Y además se exhibe que este es uno de los impartidores de justicia que habría liberado al muy cuestionable fiscal Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, que está acusado de pues, encubrir el feminicidio de una joven. Usted recuerda este feminicidio, bueno, todos han sido infames, ¿no? Pero esta circunstancia que ocurriría en la Ciudad de México hace ya algún tiempo, está todo grabado, hay pruebas de cómo el presunto responsable pues traslada el cadáver a Morelos, lo tira ahí. Uriel Carmona asegura que habría muerto esta joven de una broncoaspiración, además de todo, faltando a su honorabilidad, asegurando que estaba borracha y que había tenido una broncoaspiración, imagínese usted. Y lo que me llama mucho la atención es que efectivamente durante un largo tiempo estuvieron defendiendo a este sujeto muchos personajes hasta que por fin consiguieron sacarlo de la cárcel. Recordará usted que incluso se podría decir que salió por patas, ¿no? Porque ahí tiene donde había las imágenes donde nos va a poner el tipo, tan pronto lo liberan de la prisión preventiva. Mire, así es como se fue corriendo para no responder a las preguntas de los reporteros. La Fiscalía de la Ciudad de México había conseguido acusarlo de varias circunstancias, incluso de secuestro, de tortura, etcétera, etcétera, para evitar que se fugara y esto con la respuesta que dio precisamente el Poder Judicial para defenderlo. Muchos jueces y magistrados e incluso ministros defendieron a este sujeto y buscaron sacarlo. Muchas veces determinaron su salida del penal a pesar de las acusaciones formales en su contra y acusaciones fuertes. Y la Fiscalía de la Ciudad de México conseguía reaprenderlo con otras acusaciones, una y otra vez, hasta que, bueno, pues ya se salieron con la suya
y el tipo salió por patas. Bueno, pues uno de los que lo apoyó, uno de los magistrados que lo liberó, estuvo, yo no lo sabía, estuvo en la marcha de este fin de semana a favor de los privilegios del Poder Judicial. No solamente eso, uno de los oradores. Miren nada más. Vamos con la siguiente. Con esta vamos a concluir. Vamos a informar sobre la cargada de los medios a favor del Poder Judicial en la discusión sobre la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. La cobertura y el espacio que los medios y en redes le han dedicado al tema de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y de las protestas de los trabajadores habla por sí sola. Vamos a ver esta gráfica. Más de la mitad de las notas publicadas de prensa en radio, televisión y internet han sido sobre este tema. La inmensa mayoría para cuestionar la medida y señalar que se trata de un golpe contra el Poder Judicial. Aquí podemos ver cómo de las 23,073 notas publicadas por todos los medios entre el 16 y el 23 de octubre, más de 12,800 de ellas estuvieron dedicadas al Poder Judicial, es decir, 55% del grueso informativo esta semana. Entre ellas, más de 5,000 sobre los actos de protesta, 22%. Pero bueno, vamos a dar un par de datos más. Queremos mostrarles un video que recogió el Canal 11, al cual agradecemos la aportación para esta sección. Recogió testimonios de asistentes, pero ¿qué creen? Ninguno pudo responder a la pregunta de cuáles de sus derechos, como dicen los voceros del conservadurismo, legisladores, senadores y también miembros de la oposición, columnas, etcétera, cuáles de sus derechos laborales se verían afectados por la cancelación de los fideicomisos. Vamos a ver este video. ¿Usted sabe de qué fideicomisos parte su salario o conoce sobre este tema? Mira, son varios, realmente, son varios los que se integran. No te puedo decir así cerca de cuáles son y de qué forma serán reducidos, digamos, en qué porcentaje. O sea, él no te puede decir en qué fideicomisos, porque de todos nos dan conceptos. Para integrar apenas los 8-7 mil pesos que ganamos. ¿Usted sabe cuál es el fideicomiso específico que le resta el derecho a la salud? Tal vez el número uno. El fideicomiso es el de seguro de separación, el seguro de... no, ahorita se me fue. ¿Usted conoce qué prestaciones laborales y el número de fideicomiso en el que se ubica? Esa información exacta no conozco bien los tecnicismos de los fideicomisos. Sí nos están afectando nuestras prestaciones laborales. ¿Qué fideicomiso dice la parte de... Mira, el fideicomiso en especial no lo conozco. ¿Cuáles son las prestaciones que se ven eliminadas, que usted conoce, que se ven eliminadas? Yo no soy la persona apropiada para responder esa pregunta. No soy la persona adecuada. No tengo toda la información. Bueno, hasta aquí esto, solamente una precisión a esto que se está diciendo desde el año 2014, de los fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial, se han erogado 0 pesos en este tipo de conceptos como gastos médicos, comidas, compensaciones, etcétera. Por cierto, como último dato y para cerrar la sección, uno de los oradores de la marcha de protesta fue el magistrado Reyes Rosas. ¿Ustedes saben quién es? Pues es uno de los que liberaron al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusado de encubrir un feminicidio. Así lo reveló la revista Polemón. Hasta aquí la intervención de hoy. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Gracias. Reinaldo Manuel Reyes Rosas. Reinaldo Manuel Reyes Rosas, efectivamente uno de los que liberaron al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, asiste a esta marcha y además a ser uno de los principales oradores. Miren lo que son las cosas, qué indignante. Pero insisto,
no se quedó solamente ahí el presidente, ¿no? Le digo, esto fue para hablar de Ernestina Godoy, de cómo es que se le están yendo encima a la fiscal Ernestina Godoy por los casos de justicia que verdaderamente han buscado. Después de tantos fiscales que ha tenido la Ciudad de México, tantos fiscales cuestionables que se tuvieron por ahí, después de todo ese tiempo, la verdad es que esto es inaudito. Y mire, le digo que el presidente se refirió pues obviamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aseguró que pues es bueno que se aflore lo que está pasando en el Poder Judicial y que en honor a la verdad, porque la verdad es revolucionaria y la mentira es reaccionaria, hay que preguntarle a la gente, y le pregunto a usted que nos ve y que nos escucha, si usted sabía hace un año que un ministro de la Suprema Corte de Justicia ganaba 700,000 pesos mensuales, esto ya con conceptos y etcétera, ¿no? Prebendas, etcétera, y dijo que está seguro que la mayoría no lo sabía, porque pues era un secreto de Estado, ¿no? Ahora bien, al hablar de aquellos que presumían pues ser corruptos, de cómo se veía normal la corrupción y de esa especie de enajenación colectiva que había, el presidente López Obrador recuerda frases como cuánto tienes, cuánto vales, el que no tranza no avanza, y etcétera, y alude a esos personajes que estudiaron una escuela pública, hoy viven en las lomas, tienen departamentos en el extranjero, tienen autos de lujo, una mansión, y en una de esas se pueden comprar hasta un yate, pero no dijo un personaje en específico. De hecho, cuando le mencionaron el yate de López Dóriga, no dijo, no, ese es un barquito, ese es un cayuco, ¿no? En comparación con esos yates que ya ni siquiera navegan en aguas nacionales. Yo no sé si se refería a alguien como Ricardo Salinas Pliego. Dijo que en eso se basa su concepto sobre la aspiración y que por eso es que se enojaron cuando habló de los aspiracionistas. Y mire, le llegaron a preguntar, pues, ¿qué le parecía que la doctora Sánchez Cordero votara contra la eliminación de los fideicomisos? Un tema que le venimos platicando desde muy, muy temprano. Y mire, vamos a hacer una recapitulación de todos los videos de cómo es que Xóchitl Gálvez ni siquiera votó, no llegó a la votación, cómo es que se excusó. Pues le decimos que hoy es la señora excusada, porque se la pasa excusándose. Se excusó diciendo que había tardado mucho el elevador en bajar, ¿no? Pero entre las circunstancias infames que ocurren anoche ante esta votación está el planteamiento y la defensa que hace la doctora Olga Sánchez Cordero acerca de de los fideicomisos y los privilegios del Poder Judicial. Esto también fue pues cuestionado por reporteros de la conferencia de prensa mañanera, y el presidente, esto fue lo que dijo. Esta es la respuesta que da, por si lo tiene por ahí don David, es el clip 16, a ver si lo tiene por ahí. El presidente, pues, en estricto sentido dice que no lo tiene. Pues si puede, por favor, ahí el 12, buscarlo por ahí por el minuto 23, se lo voy a agradecer. Pero le preguntaron al presidente, pues, qué se podía hacer al respecto, qué es lo que opinaba él de que su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hubiera pues votado en contra de una determinación que está en estos momentos definiendo el movimiento de la Cuarta Transformación. Esto fue lo que dijo el presidente. Cuando uno les dice que no son profesionales, que están actuando de manera sectaria, se sienten los ofendidos. Los hemos padecido muchísimos años, muchos años. Entonces sí se ha avanzado porque ya la gente está mucho más informada, ¿no? Lo que hizo la ministra ayer, el voto particular de la ministra Sánchez. Pues se respeta lo que hizo la ministra Olga Sánchez Cordero. Es que ella fue
ministra de la Corte y pues siempre hay una solidaridad de gremio. Pero además del dinero que tienen los poderes sociales, siempre también existe un enorme nepotismo. Están las hijas, las novias. Sí, porque era como el castillo de la pureza. Entonces, no se sabía nada ahí. Muchísima corrupción. Pero es muy fácil, pues, de que aclaren. ¿Por qué ganan 700,000 pesos mensuales? Y a ver, doctora Olga Sánchez Cordero, respetuosamente, díganos usted por qué está de acuerdo de que ganen 700,000 pesos mensuales. Mire, hace algún tiempo, cuando Olga Sánchez Cordero todavía era la secretaria de Gobernación del gobierno del presidente López Obrador, Loretito, este pseudoperiodista mejor conocido como Los Montajes por la cantidad de montajes que se ha aventado, muchos de estos incluso los ha aceptado, ha ofrecido disculpas por los mismos y etcétera. Pero bueno, Loretito, uno de sus achichincles, sacó que Olga Sánchez Cordero tenía una casa en Texas y no sé qué, ¿no? Y yo me burlaba de eso, dice, bueno, pues ¿y qué tiene? O sea, la señora fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, lo que la hace millonaria, ¿no? O sea, no más. Y a partir de ahí, pues como que se dieron cuenta de que era muy estúpido que cuestionaran que tuviera una casa en el extranjero la secretaria de Gobernación, como queriéndolo poner así de, es que miren, un funcionario del gobierno de López Obrador tiene una casa en el extranjero. Ya después sacaron lo de la casa del hijo y sacaron lo de pues estos inventos que ya nadie le cree a Loretito, pero bueno, en ese momento era como, wow, miren, miembro del gabinete de López Obrador, es millonario, se trata de la doctora Olga Sánchez Cordero, que tiene una casa en el extranjero, en Texas, ¿no? Y pues ella misma salió y dice, sí, pues sí la tengo, la verdad es lo que mi esposo y yo hemos conseguido de nuestra vida como abogado, según ella, ¿no? Claro que pues también se debe a lo que nosotros como mexicanos le llegamos a pagar a Olga Sánchez Cordero y que pues de eso nunca se quejó, ¿no? Todo lo contrario, hoy defiende precisamente esos privilegios del Poder Judicial. Pues que el presidente así lo plantea. Si usted ve la toma, la imagen, sí se ve cierta insatisfacción, cierta molestia al pensar en precisamente un personaje como Olga Sánchez Cordero. Mire, yo no creo en la pseudociencia que practica esta señora de Bárbara Tijerina o no sé quién, pero pues uno se puede dar cuenta cuando alguien pues está, le desagrada el pensamiento de otra persona, ¿no? Y al pensar, valga la redundancia, en Olga Sánchez Cordero, bueno, pues el presidente hace una cara, ¿no? Que lo que responde es, pues se trata de una persona que trabajó en el Poder Judicial y pues tiene que votar así, pero muy fácil. Que la doctora Olga Sánchez Cordero responda y los ministros respondan pues como que ¿por qué ganan 700,000 pesos al mes? ¿Cómo se justifica eso? No lo van a poder responder, evidentemente. Y si usted me lo pregunta, hace rato lo planteábamos, pues tan traidora al movimiento en estos momentos, así lo plantean muchas personas en nuestros chats y en las redes sociales. La exministra y hoy senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, como el tal Carlos Ursúa, quien fuera secretario de Hacienda y a los 7 meses dejó el cargo, hoy se fue ahí al excusado, ¿no? Bueno, es que así se llama, donde está en estos momentos Xochitl Gálvez, porque se excusa mucho, se fue al excusado, ¿no? Y ahora está excusado ahí con Xochitl Gálvez, se metió a su campaña. Ahí también tal vez pertenecerían a Alejandro Rojas Díaz Durán, ¿no? Que se hacen pasar por morenistas. Y por qué no decirlo, mire, con mucho respeto para la exministra, para la doctora Olga Sánchez Cordero, tal vez ahí pertenece la doctora
no en el movimiento de la Cuarta Transformación. Nunca ha pertenecido a la Cuarta Transformación. En mi opinión, nunca ha sido de la izquierda. La doctora Olga Sánchez Cordero, hombre, pertenece en la campaña de Xóchitl Gálvez. No nos hagamos, hombre. Ya. Pertenece en ese lugar en el que se encuentra la señora excusada. Le digo así excusada porque se la pasa excusándose. Si no lo ha visto usted, mire cómo se excusó Xóchitl Gálvez por no votar anoche precisamente esta determinación para eliminar los fideicomisos. Mire, se puso a hacer ahí en alaraca de que iba a luchar por los trabajadores y no sé qué, y ni votó. Así fue como se excusó la señora excusada. Preguntarle por qué no votó hace unos momentos en la votación general del dictamen. Gracias. Estaba en la parte de arriba y el elevador tardó mucho en bajar, la verdad. Entonces, lo lamento y ojalá pudieran poner mi voto en contra, pero aquí sigo, senadora. A ver, tardé en bajar, senadora. Debía de preguntar por qué sus compañeros no están aquí, que más de 20 compañeros de usted no están aquí y yo he estado aquí todo el día, senadora. Así es que me parece que... Es que hace rato le decía yo a usted que es ridículo, no es como si tuviéramos un invitado aquí en Sin Censura para entrevista y el invitado llegara, no sé, ¿no? A la 1:45 cuando ya terminó el programa, todavía nos reclamara Vicente a mí, pues aquí estoy yo para la entrevista, ¿por qué no están ustedes aquí? Pues porque ya acabó el programa, güey, ¿no? Pues ya se votó, Xóchitl, ¿cómo te explicamos, no? Como siempre, viviendo en el mundo del ridículo y de la payasada, Xóchitl Gálvez, ahora la señora excusada. Pero mire, no fue solamente eso, el presidente también exhibió una vez más al ministro José Ramón Cosío, ministro en el retiro. Dice que pues es un ministro propuesto por Fox y apoyador de Calderón y hoy está con Claudia X González interponiendo esta serie de amparos contra todo lo que huela a su gobierno. Lo menciona porque el presidente una vez más habla de cómo es que no tiene autoridad moral esa Suprema Corte al decir no nos quiten nuestros fideicomisos o no quiten los fideicomisos del Poder Judicial. Es una Suprema Corte que votó a favor de evitar que los responsables de la tragedia en la guardería ABC enfrentaran las consecuencias, por ejemplo, que es lo que da a conocer ahí el presidente López Obrador, o bien, pues es esa Suprema Corte que respondió a todo lo que le pedía Vicente Fox y a todo lo que pedía Calderón, ¿no? Así de sencillo. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hoy es una circunstancia muy interesante, le digo, vamos a ir poco a poco desmenuzando, para usted que se va conectando, que estuvo con nosotros en la mañanera, todos los audios,